La mañana de marzo amaneció húmeda y gris sobre Kaluga. El cielo, cubierto por densas nubes, amenazaba con colapsar en una mezcla de nieve y lluvia antes del anochecer. Desde la ventana, Galina Petrovna observaba cómo el taxi se llevaba a Vladimir, como si quisiera retener cada segundo de su presencia antes de que el coche desapareciera en la curva de la calle. Le molestaba una opresión en el pecho, aunque los viajes de trabajo de su marido formaban parte de su rutina desde hacía años. Solo 3 semanas, repitió mentalmente haciéndose eco de sus palabras. Un proyecto complejo en Nizhny, no hay forma de evitarlo. Mientras se alejaba de la ventana, sus ojos recorrieron la gran sala de estar del apartamento de 3 dormitorios, típico de la serie P44T, uno de esos edificios de paneles prefabricados que han surgido por toda la ciudad. Pero a lo largo de 17 años juntos, habían transformado ese espacio impersonal en un hogar acogedor, lleno de recuerdos y cariño. La suave luz iluminaba la estantería, los grabados en delicados marcos, las fotografías en marcos de madera tallada, registros de viajes, fines de semana en la casa de campo, celebraciones con amigos. En el centro del aparador, una imagen destacada, el día de la boda, él con trajes sobrios, ella con un vestido color crema. Qué ingenua fui, pensó Galina, sin amargura, solo con una nostalgia dulce y lejana. Con un suspiro fue a la cocina y abrió el diario donde anotaba sus tareas. 3 semanas sola, tiempo suficiente para dedicarse a la casa y a ella misma. La lista era larga: limpieza general, revisar la ropa de invierno, quedar con amigos de contabilidad, visitar a su madre en el campo y, por supuesto, las violetas. Al entrar a la habitación, se detuvo frente a la estantería de vidrio que recorría toda la ventana. 15 variedades de violeta Suzambara, pasión que compartía con Vladimir, mostraban su paleta de colores y formas con elegancia. Bueno, bellezas mías, hoy es el día del trasplante, murmuró, pasando los dedos por el borde brillante de una hoja. Su mirada se posó en la violeta Morskoy Volk, la favorita de su marido, con grandes flores de color azul violeta intenso realzadas por un borde blanco. La planta se sentía apretada en la maceta de plástico. Siempre dijo que se iba a cambiar por el de cerámica que compramos, pero nunca encontró el momento. Lo sorprenderé, decidió sacándolo con cuidado del estante. Sobre la mesa de la cocina extendió un periódico, preparó tierra fresca, material de drenaje y el nuevo jarrón, esmaltado en tonos que recordaban las olas del mar, a juego con el nombre de la variedad. Cuando se volteó la vieja maceta y se golpeó ligeramente el fondo, la planta salió como un bloque, con la tierra aún pegada a las raíces. Fue entonces que algo blanco y extraño llamó su atención entre los bultos oscuros. Frunció el ceño y con los dedos empezó a remover la tierra. Escondido había un paquete hermético, resistente al agua y sellado con precisión. ¿Qué es esto?, susurró secándose las manos en el delantal. Cogió las tijeras para uñas de la ventana e hizo un cuidadoso corte en el embalaje. En el interior, un chip de memoria y una llave de metal con números grabados y el logo de Sberbank. El corazón se aceleró. Su primer impulso fue llamar a Vladimir, pero algo la detuvo, una voz interior que insistía: descúbrelo tú mismo primero. Dejando las violetas a un lado, se dirigió a la oficina y encendió la computadora. Cuando el sistema se inicializó, examinó la clave, común, como millones de otras bóvedas bancarias. ¿Pero por qué lo enterrarían en una maceta? Inserté la tarjeta en el puerto USB y abrí los archivos. En la pantalla apareció una carpeta con fecha de 2007 a 2023, dividida en subcarpetas anuales. Hice clic en el más antiguo. Fotos de una mujer rubia desconocida llenaron la pantalla. En uno sostenía en su regazo a un niño de unos 5 años, en otra posó junto a Vladimir. «Dios mío», exclamó sintiendo un frío extenderse por su interior. Con dedos temblorosos abrió un expediente tras otro, retratos familiares, extractos bancarios, copias de documentos. Un pasaporte a nombre de Vladimir Anatolievich Belov. Un certificado de matrimonio con Zinaida Ivanovna Belova, de 1999. Y el certificado de nacimiento de Dmitri, de 2002. La habitación empezó a girar. Galina se reclinó en su silla, tratando de controlar los temblores de sus manos. El reloj de la pared marcaba poco más de las 3. Habían pasado más de 2 años desde que se sentó allí, pero parecía que solo habían pasado unos minutos. En su mente se repetían escenas del comienzo de su relación, el encuentro en la Navidad de la empresa, en 2006,
cuando él era consultor invitado para la renovación de la clínica y ella era contadora senior con 12 años de experiencia. Su mirada atenta, su voz baja, el discreto olor a colonia refinada. El primer encuentro en enero, la propuesta de matrimonio en abril, la boda en agosto y luego 17 años de una unión que pensé que era feliz. La imposibilidad de tener hijos por motivos médicos, el dolor superado juntos, las aficiones compartidas. Y durante todo este tiempo tuvo otra familia, otra esposa, un hijo. Cuando nos conocimos, él ya tenía 35 años y llevaba 8 años casado, calculó en voz baja. Y el niño debía tener unos 5 años. Volvió a las fotos, observando ahora cada detalle. Zinaida Belova, esbelta, elegante, siempre impecablemente vestida. El chico delgado con ojos serios, los mismos ojos que Vladimir. Entre los documentos, extractos bancarios revelaron transferencias periódicas a su cuenta, cantidades elevadas, incompatibles con el salario de un ingeniero de construcción. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Cómo pudo sostener 2 vidas paralelas durante tanto tiempo? Se levantó como en trance y regresó a la habitación. Las fotos en la pared ahora parecían extrañas, como escenas de una película sobre gente que no conocía. Allí estaban en Crimea, frente al castillo de las golondrinas. Allí en un parque otoñal, entre hojas doradas. Cumpleaños, aniversarios de boda, Nochevieja. Era posible que ninguno de esos momentos fuera genuino. Que todo fue solo un acto meticuloso de un hombre con una doble vida. De vuelta en la cocina, automáticamente terminó de trasplantar el Morskoy Volk a la nueva vasija de cerámica. Sus gestos eran precisos, aprendidos tras años de práctica, pero su mente estaba muy lejos. ¿Por qué la eligió? ¿Cuál es el punto de una segunda familia? ¿Quién era realmente, Morozov o Belov? Cuando volvió a colocar la violeta en su lugar, notó que sus manos estaban sucias de tierra, como su vida, manchada de repente por la traición. Los lavó cuidadosamente, luego tomó una botella de brandy que ya habían sacado del armario y tomó un trago. El líquido le quemó la garganta. Afuera, caía la noche y la única luz de la habitación provenía de la tenue lámpara que había sobre la mesa. En las ventanas vecinas se encendieron las luces, la vida transcurría con normalidad. La gente volvía a casa del trabajo, preparaba la cena, miraba televisión, mientras su mundo se derrumbaba en cuestión de horas debido a un hallazgo casual en un florero. El celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Vladimir: llegué sano y salvo. El hotel es bueno. Mañana tengo mi primera reunión. Besos. Te extraño. Galina miró esas simples palabras, intercambiadas innumerables veces a lo largo de los años, y sintió que algo crecía dentro de ella, una mezcla de dolor, ira y una pregunta sin respuesta. Una ola de furia mezclada con dolor invadió su pecho. Hablemos, Volodia, dijo en voz alta, sorprendido por la firmeza de su tono. Hablaremos, sí, pero primero descubriré toda la verdad. Con determinación, se volvió hacia la computadora. La noche prometía ser larga y por la mañana comenzaría su propia investigación, porque tenía derecho a saber con quién había compartido casi 2 décadas de su vida, con quién había compartido todos esos años de su marido. La noche fue de insomnio. Los números rojos del despertador de la mesita de noche marcaban las 2:23 de la mañana. Galina, apoyada en almohadas, se sentó en la cama con su libreta sobre las rodillas, revisando una y otra vez el contenido del pendrive que encontraba. Los archivos de vídeo fueron los más difíciles de asimilar. El primer cumpleaños de Dima. Un niño de 6 años soplaba las velas de una tarta con forma de barco, mientras a su lado un sonriente Vladimir abrazaba por los hombros a una mujer rubia. La celebración del Año Nuevo, un árbol que llegaba hasta el techo, luces parpadeantes, brindis y abrazos. Graduación de la escuela primaria, Dima, con traje y un mechón de pelo salvaje como su padre, recitando un poema. Un viaje a la playa, Vladimir enseñando a nadar a su hijo, sosteniéndolo pacientemente por el vientre. Cada grabación fue un golpe al corazón. En todos estos años nunca sospeché nada, susurró Galina, apretando la taza de té frío entre sus dedos. ¿Cómo es posible mentir con tanta maestría? Entre los expedientes encontró un recibo de pago de facturas digitalizado. Los ojos se fijaron en la dirección, Obninsk, calle Kurchatov, 15, apartamento 28. Pagador, Belova ZI Obninsk, repitió en voz baja. A solo 40 kilómetros de distancia.
Tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Escribió Belova Zinaida Ivanovna Obninsk en el motor de búsqueda y encontró la página de la escuela número 7. En la sección Nuestros profesores, había una foto de la misma mujer rubia de los vídeos, Zinaida Belova, profesora de lengua y literatura rusas, máxima categoría, ganadora del premio Profesor del Año en 2018, autora de material didáctico. Una mujer intelectual, de posición social, dijo Galina, sintiendo una extraña mezcla de respeto y amargura. Cuando el día empezó a iluminar más allá de la ventana, finalmente cerró el cuaderno y se acostó, pero el sueño no llegaba. Fragmentos de pensamientos, planes y preguntas se arremolinaban en su cabeza. A las 6 de la mañana, la decisión maduró: necesito verla. Necesito ver con mis propios ojos la vida que llevaron. Se duchó, preparó un café fuerte y llamó al director del policlínico, alegando una repentina sensación de malestar. Tuvo 3 días libres, tiempo suficiente para su investigación. Arrastró una pequeña maleta con lo esencial, reservó una habitación en una modesta casa de huéspedes en Obninsk y consultó los horarios de los trenes eléctricos. A las 10:45 ya estaba sentado en el vagón de la línea Kaluga-Obninsk, mirando por la ventanilla los campos, arboledas y casas de veraneo que pasaban borrosos. La primavera aún estaba en sus comienzos, aquí y allá quedaban restos de nieve oscurecida, pero en las colinas ya asomaban los primeros brotes verdes. «Qué extraño es», reflexionó Galina. «Por la mañana me desperté como una mujer que extraña a su marido en un viaje. Por la noche me convertiré en detective y localizaré a su propio marido. ¿Cuántas sorpresas más me deparará este día?». El tren llegó puntualmente a Obninsk, 1 hora más tarde. La ciudad la recibió con un viento frío y una llovizna persistente. Galina dejó su maleta en la posada Yubileinaya, miró el mapa en su teléfono celular y se dirigió hacia la calle Kurchatov. El barrio era un típico suburbio dormitorio, edificios de 9 plantas, parques infantiles y pequeños jardines públicos. El número 15 no se destacaba de los demás, la misma fachada gris, cortinas de colores en las ventanas, ropa colgada en algunos balcones. Galina pasó junto al edificio intentando no llamar la atención y se sentó en un banco cercano, desde donde podía observar la entrada y las ventanas del 5.º piso, donde, según sus cálculos, se encontraba el apartamento 28. El tiempo pasaba con una lentitud tortuosa. Tuvo tiempo de congelarse e olvidarse del frío en un café cercano, volver al banco, releer las noticias en el móvil. Finalmente, alrededor de las 4 de la tarde, apareció en la puerta del edificio una mujer con un gran bolso al hombro. Era ella, Zinaida Belova. En la vida real parecía mayor que en las fotos, pero mantenía una postura erguida y una discreta elegancia. Cabello claro recogido en un impecable moño, sobrio abrigo azul, tacones bajos y en sus manos una pila de cuadernos atados con cordel. Galina instintivamente giró la cara, fingiendo estar absorta en su teléfono celular, pero continuó mirándola por el rabillo del ojo. Zinaida entró en el edificio y poco después se encendió una luz en la ventana del fondo del 5.º piso. «Mira, nos encontramos», murmuró Galina, sintiendo un nudo en la garganta. Deambuló por el barrio hasta el anochecer, volviendo de vez en cuando al número 15. En las ventanas del apartamento 28 permanecía encendida una luz cálida. En un momento, Galina creyó escuchar música clásica proveniente de allí, tal vez de Chopin. Al acercarse al edificio en el crepúsculo, notó en el balcón del 5.º piso la silueta de una mujer regando plantas. Jarrones alineados a lo largo del balcón, helechos, geranios y su corazón se hundió, las violetas que a Vladimir le encantaba cultivar. Incluso tenían eso en común, pensó sintiendo el peso del descubrimiento. De vuelta en la habitación de la pensión, hacia las 8 de la noche, la invadió una oleada de emociones. Sentada en el borde de la cama, se abrazó con fuerza, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como lo hacía en la infancia, cuando el dolor o el miedo la abrumaban. La primera en llegar fue la envidia, ardiente, cegadora. ¿Por qué la eligió? ¿Qué tiene de especial ella? ¿Por qué mantuvo esta relación todos estos años, teniendo una segunda familia? Luego vino la indignación. 17 años de mentiras. 17 años conviviendo con un hombre que todos los días llegaba a casa con mascarilla. Cada beso, cada abrazo, cada te amo, ¿había algo real en todo eso? Pero al revivir en su memoria el rostro cansado de Zinaida, su ropa sencilla pero impecable, el montón de cuadernos que llevaba, la envidia dio paso a una compasión inesperada.
Ella también es una víctima, dijo en voz alta. Vive con un hombre que en realidad no es quien dice ser. Cría un hijo cuyo padre siempre está ausente. La idea la golpeó como un rayo, solo que ambas somos víctimas del mismo engaño. Las dos amamos al mismo hombre sin saber quién es realmente. Al amanecer del domingo, después de otra noche casi sin dormir, Galina decidió, necesitaba hablar con Zinaida no como una rival, sino como una mujer en la misma situación. Juntos tendrían más posibilidades de comprender quién era Vladimir y por qué había creado dos vidas paralelas. Pasó todo el domingo observando el edificio, pero Zinaida solo salió brevemente para comprar provisiones en la tienda de comestibles cercana. Al anochecer, un taxi se detuvo frente al edificio y se apeó un joven con una mochila y una bolsa de deporte. Galina contuvo la respiración cuando reconoció la similitud en los rasgos del niño con Vladimir. Era Dimitri, su hijo, el estudiante al que solo conocía por fotos y vídeos. Mañana, decidió, regresando a la posada. Mañana hablaré con ella. El lunes por la mañana amaneció soleado, como si la propia naturaleza parecía bendecir su decisión. Galina eligió cuidadosamente su outfit, un traje sobrio pero elegante, pocos complementos y un maquillaje discreto. Quería transmitir la imagen de una persona seria, digna de confianza. La escuela número 5 estaba a 10 minutos a pie de la casa de Zinaida, un típico edificio soviético de 3 pisos, pintado de un alegre amarillo, con un patio bien cuidado y una cancha deportiva. Galina esperó a que terminara la última clase y se posicionó cerca de la salida de los empleados. Su corazón latía tan fuerte que temía que otros lo oyeran. ¿Qué le dirías a esa mujer? ¿Cómo justificarías tu presencia? Zinaida Ivanovna fue una de las últimas en salir, ajustándose el bolso al hombro mientras caminaba. De cerca parecía más joven que de lejos, facciones finas, ojos gris claro y un corte de pelo impecable. Zinaida Ivanovna. Llamó Galina sintiendo su garganta seca. La mujer se giró y arqueó las cejas en una pregunta silenciosa. Sí, soy yo. ¿Cómo puedo ayudar? Mi nombre es Galina Petrovna, empezó recitando la frase ensayada. Soy del Círculo Pedagógico de Kaluga. Estamos estudiando vuestras metodologías de enseñanza y me gustaría haceros algunas preguntas. ¿Podemos hablar? Zinaida la observaba con la mirada atenta de quien lleva décadas en el aula. Luego sonrió. Por supuesto, ¿por qué no? Cerca hay una bonita cafetería, Raduga. En este momento está vacío, podemos hablar tranquilamente. Con mucho gusto, asintió Galina, respirando profundamente. Caminaron hacia el café intercambiando comentarios banales sobre el clima y la ciudad. Con cada paso, la tensión dentro de Galina crecía. En unos minutos iniciaría la conversación más difícil, y quizá más necesaria, de su vida. Era el único camino hacia la verdad. Raduga era un lugar acogedor, con luz indirecta y música suave. Aquella tarde de lunes, casi vacía, solo dos señoras en un rincón y un estudiante con un cuaderno junto a la ventana. Galina y Zinaida eligieron una mesa al fondo, lejos de miradas y oídos curiosos. ¿Tomo té de tomillo?, le preguntó Zinaida a la camarera. Y creo que una tarta de queso. Hoy fue un día difícil, los alumnos de sexto grado entregaron un ensayo. Para mí té verde, añadió Galina. Cuando la camarera se alejó, un silencio incómodo reinó entre ellos. Galina retorció la servilleta entre sus dedos y las palabras ensayadas se evaporaron de su mente. Entonces, ¿eres de Kaluga? Zinaida rompió el hielo. ¿En qué escuela enseñas? En realidad, no soy realmente profesora, tartamudeó Galina. Digamos que no soy profesor en absoluto. Zinaida arqueó las cejas sorprendida. Pero mencionaste el círculo pedagógico. Perdón por el error, Galina levantó la vista encontrándose con la mirada del otro. Pero realmente necesitaba hablar contigo. Sobre tu familia. Sobre mi familia. La confusión apareció en el rostro de Zinaida. ¿Nos conocemos? No, Galina negó con la cabeza. Pero tenemos algo en común. O mejor dicho, alguien. La camarera trajo el té interrumpiendo la conversación. Galina aprovechó el descanso para ordenar sus pensamientos. Sabía que los siguientes minutos podrían cambiar la vida de la mujer que tenía delante, tal como lo había sido la de ella 3 días antes.
Háblame de tu familia, preguntó cuando volvieron a estar solos. ¿Tienes hijos? ¿Marido? Zinaida removió el té con la cuchara y lo estudió con atención. Tengo un hijo, un estudiante y un marido, dijo enfatizando la última palabra. Ingeniero, viaja mucho por trabajo. Ha desaparecido durante semanas, a veces más. Con la mayor naturalidad posible, Galina preguntó. ¿Con qué frecuencia? Bastante. 2 o 3 veces al mes. Es la naturaleza del trabajo. Una sombra de desconfianza se apoderó de la voz de Zinaida. ¿Me escuchaste bien? ¿De qué querías hablar? ¿Quién eres tú, de todos modos? El momento de la verdad llegó antes de lo esperado. Galina sacó su celular del bolso, abrió la galería con las fotos guardadas en el pendrive y le entregó el dispositivo a Zinaida. ¿Reconoces a estas personas? En la pantalla una foto de Zinaida, Vladimir y el pequeño Dimitri delante de un árbol de Navidad, tomada unos 15 años antes. Zinaida se quedó paralizada y los dedos que sostenían la taza se pusieron blancos. ¿De dónde sacas esto? Preguntó en voz baja. Pásalo, respondió Galina en el mismo tono. Zinaida empezó a hojear las imágenes, un picnic familiar, el cumpleaños de Dima, unas vacaciones junto al mar. Su rostro palidecía con cada foto. ¿Qué significa todo esto? Su voz tembló. ¿Cómo terminaron contigo estas fotos? ¿Nos estás espiando? Galina sacó la unidad flash de su bolso y la colocó sobre la mesa. Encontré esto en un jarrón con violetas. En nuestra sala de estar, en el alféizar de nuestra habitación. Zinaida meneó la cabeza sin comprender. ¿En tu habitación? ¿De qué estás hablando? Mi nombre es Galina Petrovna Morozova, declaró lentamente. Esposa de Vladimir Anatolievich Morozov. Hace 17 años. El tintineo de la cuchara al caer sonó ensordecedor en el silencio que reinó. Zinaida miró a Galina con los ojos muy abiertos, mientras la comprensión comenzaba a formarse en sus ojos. Eso es imposible, susurró. Vladimir y yo llevamos casados 25 años. Tenemos un hijo. No entiendo. Galina sacó del bolso su pasaporte y su certificado de matrimonio. Los había tomado a propósito. Mirar. Nos casamos en 2007. En ese momento no tenía idea de que él ya estaba casado, que tenía una familia y un hijo de 8 años. Zinaida tomó los documentos con manos temblorosas. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Tú eres su amante. ¿Por qué viniste a mí? ¿Qué quieres con eso? No soy una amante, respondió Galina con firmeza. Soy esposa. Por muy equivocado que estés. Hace 3 días encontré este pendrive por casualidad. Fue un shock para mí como debe serlo para usted ahora. Zinaida apartó la taza y se cubrió la cara con las manos. Los hombros temblaron. Galina esperó en silencio, dándole tiempo para absorber la bomba. Viaja mucho por trabajo, dijo finalmente Zinaida, bajando las manos. Los ojos estaban rojos, pero la voz era extrañamente tranquila. Por lo general, 1 semana o 2, a veces más. 2, 3 veces al mes. Nuestro calendario es el mismo, asintió Galina. Solo que en fechas diferentes. Comprobaste sus viajes durante los últimos 6 meses. No hay superposición. Cuando está contigo, para mí está de viaje. Y viceversa. Ambos permanecieron en silencio, digiriendo el alcance de la traición. Vladimir había logrado mantener 2 familias, 2 hogares, 2 mujeres durante 17 años sin despertar la más mínima sospecha. Dima no sabe nada, murmuró Zinaida. Dios mío, ¿cómo le voy a decir que su padre? No terminó la frase, pero Galina entendió. Háblame de tu hijo, preguntó. ¿Cómo es él? Por primera vez desde el comienzo de la conversación, una leve sonrisa apareció en el rostro de Zinaida. Dima es maravillosa. Inteligente en serio. Está en su 5º año en Bauman Universidad Técnica Estatal de Moscú, estudiando seguridad de la información. Desde niño ha sido un apasionado de las computadoras, se le quebró la voz. Todo del padre. Galina arriesgó con cuidado. ¿Vladimir ayuda económicamente? Sí.
Envía dinero regularmente para estudios, para gastos. Dima tiene su propia tarjeta, donde deposita su padre. Nunca se retrasó, ni siquiera durante los años de crisis. Se le escapó una risa amarga. Ahora entiendo por qué. Tenía suficiente dinero para 2 familias. ¿De dónde saca tanto dinero? Galina frunció el ceño, intrigada. Según los documentos que encontré, los valores son impresionantes para un ingeniero. Nunca me detuve a hacer preguntas. Zinaida negó con la cabeza, como si recién ahora se diera cuenta de la magnitud de esto. Pensé que era un buen salario, un bono. Dijo que la empresa valoraba su experiencia. Dios mío, ¿quién sabe dónde trabaja realmente y qué hace? Galina giró la taza entre sus dedos, pensativa. ¿Sabes lo que más me sorprendió? Violetas. ¿Violetas? Repitió Zinaida, confundida. Vi los jarrones en tu balcón. En casa tengo toda una colección, 15 variedades. Los cuida, trae nuevos plantones de sus viajes. Ayer, mientras trasplantaba Morskov Volk, su favorito, encontré una unidad flash en el bote. Hizo una pausa. Disponemos de 8 variedades. Zinaida bajó los ojos. Realmente trae noticias con frecuencia. Suspiró. Dice que es nuestro hobby común que comparte con ambas esposas, añadió Galina secamente. De repente sus miradas se encontraron. Y para su propia sorpresa una sonrisa irónica, casi una risa sin alegría, escapó de sus labios. No fue diversión, sino reconocimiento mutuo del absurdo en el que estaban inmersos. ¿Qué hacemos ahora? Zinaida rompió el silencio. ¿Confrontar? ¿Divorcio? ¿División de bienes? Galina negó con la cabeza. Antes de decidir cualquier cosa, necesitamos la verdad. Toda la verdad. ¿Quién es él realmente? ¿Qué esconde? ¿Por qué vives esta doble vida? Tienes razón, asintió Zinaida con firmeza. Necesitamos actuar juntos. 2 cabezas piensan mejor que una. Propuso al cabo de un momento, ¿qué tal si nos encontramos mañana en mi casa? Estoy en Jubileina Lane, puedo pasar cuando quieras. Ven después de las 6 de la tarde. Dima estará en casa. Creo que él también merece saberlo. ¿Estás seguro? Galina vaciló. Puede que le resulte muy difícil. Es un hombre adulto, respondió Zinaida, sin dudarlo. Tienes derecho a saber que tu padre llevó una doble vida durante años. Además, entiende de informática. Tal vez encuentres algo en esa unidad flash que pasamos por alto. Intercambiaron números de teléfono y arreglaron detalles. Cuando llegó el momento de despedirse, se quedaron en la puerta del café, sin saber cómo terminar aquel extraño encuentro casi surrealista. ¿Sabes?, dijo Zinaida de repente, no te odio. Aunque técnicamente debería odiar al otro. Suspiró. No somos rivales, Galina negó con la cabeza. Somos víctimas de la misma mentira. Sin pensarlo, dio un paso adelante y abrazó a Zinaida. Ella permaneció inmóvil por un momento, pero luego le devolvió el gesto. Lloraron en silencio en medio de la acera, no por ira o celos, sino por el dolor de descubrir cuán frágil puede ser la felicidad humana y cómo duelen los escombros de las ilusiones cuando se derrumban. Amamos al mismo hombre, susurró Zinaida, alejándose y secándose las lágrimas. Y ahora, juntos, debemos descubrir quién es realmente. Se fue a casa, Galina, a la posada. Ambos sabían que el día siguiente podría cambiar sus vidas para siempre. Pero por primera vez en días, Galina sintió un peso más ligero en el pecho. Ya no estaba solo en esa grotesca situación. Tenía un aliado. Quizás incluso un amigo. El departamento de Zinaida era exactamente como Galina lo había imaginado, acogedor, con libros alineados en los estantes, toallas bordadas en los muebles y fotografías enmarcadas que contaban historias. El hogar de una familia intelectual, donde cada objeto guardaba recuerdos. Entra, por favor. Zinaida dirigió el recorrido por la sala. Dima debería regresar pronto de clases. Prepararé té. Galina se sentó en el borde del sofá, incómoda en ese espacio ajeno. Sus ojos, sin embargo, se sintieron atraídos por las fotos de Vladimir,
aquí con el pequeño Dima en brazos, allí, los tres frente a un monumento, más tarde, padre e hijo adolescente arreglan algo juntos. Todavía no he decidido cómo decírselo a Dima, confesó Zinaida, regresando con la bandeja. Pasé toda la noche ensayando palabras, pero en mi cabeza solo hay confusión. Solo di la verdad, sugirió Galina pragmáticamente. Sin rodeos. Solo los hechos. Es fácil de decir, suspiró Zinaida. ¿Cómo le explicas a tu hijo que su padre tenía otra familia? ¿Qué mentira durante años? Sonó el intercomunicador. Ambos se estremecieron. Es él. Zinaida se levantó alisándose la falda con un gesto nervioso y fue a abrir. Mamá, no podrás creer lo que hizo Kolia durante su pasantía. Se escuchó la joven voz de Dima, procedente del pasillo. Conectó el servidor de prueba interrumpió la frase al ver al extraño en la habitación. Buenas tardes, saludó alternando su mirada curiosa entre su madre y el visitante. Dima, ella es Galina Petrovna, presentó Zinaida. Necesitamos hablar de algo serio. Siéntate, por favor, pidió, señalando un sillón. Dimitri era alto con cabello castaño oscuro y una mirada atenta, tan parecida a la de su padre que dolía. Vestía jeans y un suéter sencillo con una mochila al hombro, la imagen clásica de un estudiante de ciencias exactas. ¿Hay algún problema?, preguntó sentándose. Zinaida respiró hondo. Dima, esto se refiere a tu padre. Y a nuestra familia. Dudó por un segundo, pero luego enderezó la espalda y miró a su hijo. Tu padre tiene otra familia. Una segunda esposa durante 17 años. El rostro de Dimitri se congeló. Mamá, ¿estás bromeando? ¿Es esto alguna broma? Lamentablemente no, intervino Galina suavemente. Soy yo. La otra esposa. Galina Morozova. Hace 3 días encontré accidentalmente documentos de su familia. Le tendió su celular con las fotos en el pendrive. Dimitri los examinó en silencio. Su rostro palideció con cada imagen. Esto es una locura, murmuró. Mi padre no haría eso. Es imposible. Yo también lo pensé, respondió Galina. Hasta que encontré el pendrive en la maceta. Los siguientes 30 minutos los dedicamos a explicar. Zinaida y Galina describieron alternativamente sus vidas con Vladimir, los viajes de trabajo, los horarios meticulosamente sincronizados para evitar sospechas, la habilidad con la que él las manipulaba. Dimitri escuchó en silencio, interrumpiendo solo para preguntas específicas. El shock inicial dio paso a la curiosidad analítica, la formación técnica hablaba con más fuerza. Muéstrame este pendrive, pidió finalmente. Puede que haya información que no hayas notado. Galina lo sacó de su bolso y se lo entregó. Revisé todos los archivos, pero soy nuevo en las computadoras. Dimitri asintió y se dirigió a su habitación. Regresó en unos instantes con una libreta, conectó el dispositivo y se sumergió en la pantalla. Aquí hay datos ocultos, comentó después de unos minutos. Mira, los metadatos de los archivos han sido modificados varias veces. Y esto, señaló extraños símbolos en las propiedades de algunas imágenes, parece un rastro de esteganografía. ¿Qué? Repitió Zinaida, perdida. Esteganografía, explicó Dimitri sin quitar la vista de la pantalla. Es un método para ocultar información dentro de otros. Por ejemplo, un texto cifrado dentro de una fotografía normal. Sus dedos volaron sobre el teclado. Ventanas con códigos, gráficos y tablas aparecían y desaparecían en la pantalla. Pensé. Exclamó después de 20 minutos. Estas fotos contenían archivos de texto ocultos. Y aparentemente hay correspondencia eliminada aquí. Las mujeres se acercaron intentando descifrar lo que veían. Operación en etapa final. Prepare los documentos para completarlos antes del 15 de marzo. Zinaida leyó en voz alta el extracto que había encontrado. ¿Qué significa eso? La respuesta no tardó. Dimitri abrió otro archivo en la pantalla. El mensaje fue breve y directo. Confirmado. Materiales listos. Finalizada la operación, contactar por el canal habitual. ¿Quién es TSO? Galina frunció el ceño, sacudiendo la cabeza en señal de ignorancia. No tengo ni idea.
Pero una cosa nos llamó la atención: la fecha del 15 de marzo coincidía con el día en que Vladimir había viajado por motivos de trabajo. Era demasiado para ser una mera coincidencia. Dimitri volvió a sumergirse en los archivos, con el rostro cada vez más concentrado. Entre carpetas cifradas con nombres en clave Gaviao, Sapfuire, Veneza, intentó descifrar las contraseñas. Una hora después de minucioso trabajo logró acceder a uno de ellos. En el interior, documentos extraños, declaraciones de ingresos de una organización vinculada a un centro de seguridad de la información, informes con el sello para uso oficial, DSP, hojas de cálculo con valores que no tenían sentido a primera vista. «Mira aquí». Galina señaló uno de los expedientes, con la voz temblorosa por la sorpresa. Los números coincidieron. Exactamente los mismos que Vladimir había transferido a la cuenta de Zinaida a lo largo de los años, y que también aparecían como donaciones a la familia de Galina. «Algo anda muy mal», murmuró Dimitri, agarrando con los dedos los bordes de la mesa. «Parece que mi padre no trabajó donde dijo que trabajaría. Y ciertamente no era un simple ingeniero». Fue entonces cuando Zinaida notó otro documento, una hoja de contacto. Orlova, Tamara Semyonovna. Teniente coronel de reserva. Dirección: pueblo de Yagodnaya, región de Kaluga. Un teléfono caído. Teo, pronunció Galina lentamente, como si las letras ganaran peso a medida que eran dichas. Tamara Semyonovna Orlova. Es ella. Un denso silencio llenó la habitación, roto solo por el tic-tac del reloj de pared. ¿Y ahora? Zinaida finalmente rompió el callejón sin salida, su voz casi un susurro. Creo que tenemos que hablar con esa Tamara Semyonovna, decidió Galina con firmeza. Ella sabe lo que hizo Vladimir. ¿Y por qué vivió esta doble vida? Dimitri asintió. Si mi padre ocultó algo, tenemos derecho a saberlo. Especialmente si afecta nuestras vidas o nuestra seguridad. Zinaida parecía asustada. ¿Y si es peligroso? ¿Y si Vladimir? No terminó la frase, pero todos entendieron el miedo no expresado. ¿Y si no es quien pensábamos? Seremos cautelosos, aseguró Galina colocando su mano en el brazo de la otra mujer. Llamamos primero, nos presentamos, escuchamos lo que tiene que decir. Si algo parece sospechoso, cortamos el contacto inmediatamente. Dimitri encontró el número de Tamara y lo marcó, activando el altavoz. Después de 3 tonos, una voz femenina seca y directa respondió. Orlova al teléfono. Buenas tardes, Tamara Semyonovna, empezó Dimitri con la garganta seca. Mi nombre es Dimitri Belov. Soy hijo de Vladimir Anatolievich. Silencio al otro lado. Entonces, una respuesta medida. Entiendo. ¿Y qué quieres, Dimitri Belov? Encontramos documentos de mi padre, prosiguió, intercambiando una rápida mirada con las mujeres. ¿Y tus contactos entre ellos? Necesitamos hablar. ¿Quiénes somos nosotros? La voz de Tamara adquirió un tono de sospecha. Yo, mi madre Zinaida Ivanovna, vaciló, mirando a Galina, y Galina Petrovna Morozova. Otro silencio. Un profundo suspiro. Significa que finalmente ha salido a la luz, dijo Tamara, como si hablara sola. Tarde o temprano esto tenía que pasar. Él está bien. Ven a mi casa de campo mañana. A las 15 en punto. Ella dictó la dirección en el pueblo de Yagodnaya, con precisión militar. Y venid vosotros 3, añadió antes de colgar. Tenemos mucho que discutir. El tono era el de alguien que había estado esperando este momento por un tiempo. Ella lo sabe, exclamó Zinaida apenas terminó la llamada. Conoces las 2 familias. Y no se sorprendió. Galina observó pensativamente. Como si esto fuera parte de un plan. Acordaron encontrarse a la mañana siguiente en la estación de autobuses, para ir juntos a Yagodnaya. Galina llamó al trabajo y se tomó otro día libre. Afortunadamente, su jefe no hizo ninguna pregunta. Pasamos la tarde elaborando una lista de preguntas para Tamara Semyonovna. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué hizo Vladimir? ¿Por qué mentiste durante tanto tiempo? ¿Alguien más sabía sobre este error? Y sobre todo, ¿qué hacer ahora? Mientras se despedían en la puerta, Galina notó cómo los rostros de Zinaida y Dimitri habían cambiado. Por la mañana eran personas seguras de su rutina,
ahora cargaban con el peso de la incertidumbre. ¿Cómo estás?, preguntó todavía en la puerta. Tengo miedo de descubrir que viví con un criminal durante 25 años, confesó Zinaida, en voz baja. Que toda mi vida fue una mentira. Dimitri miró al suelo. Estoy decepcionado, admitió. Mi padre siempre ha sido mi héroe. Un hombre de palabra. Estaba orgullosa de él, y ahora ya no sé a quién creerle. Galina tragó. Yo también tengo miedo, dijo. Miedo de que todos estos años con Vladimir hayan sido una farsa. Que cada te amo era solo parte de un papel. Allí se quedaron los tres, unidos por el mismo hombre y el mismo dolor, bajo la tenue luz del pasillo. Mañana se enfrentarían a la verdad, una verdad que podría hacer añicos todo lo que creían saber sobre el amor, la lealtad y la identidad. Pero por muy aterrador que fuera, no había vuelta atrás. Vivir en la ignorancia era aún más terrible. Nos vemos mañana. Galina bajó las escaleras con voz firme a pesar del temblor en sus manos. Nos vemos mañana, repitieron al unísono, madre e hijo. El pueblo de Yagodnaya los recibió con un silencio primaveral, casi irreal. El autobús los dejó en el cruce junto a un cartel deformado por el tiempo, y continuó su recorrido dejándolos rodeados del despertar de la naturaleza. Faltaban 30 minutos para la hora prevista. Es por aquí, Dimitri señaló un camino de tierra a la derecha. Unos 1000 metros a pie, según el GPS. Caminaron en silencio, cada uno inmerso en sus pensamientos. Los campos circundantes todavía tenían restos de nieve, los charcos de agua de deshielo reflejaban el alto cielo de marzo. A lo lejos se oía el ladrido de los perros, anunciando su llegada. Las casas de Yagodnaya eran un mosaico de épocas, desde casas antiguas, oscurecidas por el tiempo, hasta casas modernas de ladrillo rojo. La de Tamara Semyonovna destacaba a primera vista, una izba robusta, con troncos bien trabajados, con detalles tallados en las ventanas Naliechniki, pero con ventanas de plástico y una antena parabólica en el techo. Una mezcla de tradición y pragmatismo. La puerta no estaba cerrada. Cuando entraron al patio, una mujer de unos 60 años los estaba esperando en el porche. Delgado, lacio como un huso, con el pelo corto y gris y una mirada que hablaba de años de disciplina. La postura militar era inconfundible. La puntualidad es cortesía de los reyes, dijo, mirando su reloj de pulsera. Y por lo que veo, tu investigación fue minuciosa. Una casi sonrisa cruzó su rostro. Adelante. Encontraste los documentos, dijo, cruzando las manos sobre la mesa de madera oscura. Y ahora quieren saber la verdad, estoy en lo cierto. Galina asintió con un movimiento breve, casi imperceptible. Sí, ¿quién eres y quién es en realidad, Vladimir? Tamara Semyonovna tomó un sorbo de té, dejó la taza sobre el platillo con un leve tintineo y fijó su mirada en los tres visitantes. La voz, cuando habló, era tranquila, pero transmitida con una autoridad que no admitía interrupciones. Soy teniente coronel de la Policía de Reserva. Durante mi carrera, fui responsable de insertar agentes en operaciones de largo plazo. En otras palabras, hizo una pausa calculada, yo supervisaba a espías que vivían con identidades falsas. Vladimir Anatolievich fue uno de mis mejores agentes. Empleado de carrera del Departamento de Seguridad Económica y Anticorrupción, con 20 años de servicio. El silencio que reinó en la habitación fue denso. Zinaida miró la fotografía de su marido con una expresión entre incredulidad y dolor. Galina permaneció inmóvil con la taza de té suspendida entre sus dedos, como si el peso de la revelación la hubiera petrificado. Dimitri, inclinándose hacia adelante, absorbió cada palabra con la intensidad de quien intenta descifrar un código. Desde hace 15 años, prosiguió Tamara Semyonovna, ahora en tono más serio, Vladimir trabaja en una operación de infiltración profunda. Se unió a un gran conglomerado de construcción especializado en contratos gubernamentales. Su leyenda era impecable, un ingeniero civil con formación técnica y experiencia contrastada. Nadie jamás dudó de su historia. ¿Pero por qué dos familias? La voz de Zinaida tembló. ¿Por qué no podía simplemente vivir con nosotros? La exoficial suspiró entrelazando los dedos sobre sus rodillas. Porque nada es tan sencillo como parece. Cuando empezó la operación, Vladimir ya estaba casado contigo, Zinaida Ivanovna. Y tuviste un hijo pequeño. Miró directamente a los ojos de la mujer.
Para una cobertura profunda, se necesitaba una leyenda absolutamente limpia. Sin vínculos con el pasado, sin puentes que condujeran a su verdadera identidad. Fue entonces cuando interrumpió Galina, su voz casi inaudible entre. Exactamente, confirmó Tamara Semenovna. Organizamos un encuentro casual en la fiesta corporativa de una clínica. Una historia romántica cliché, el ingeniero conoce al contador. Tú, Galina Petrovna, te has convertido en una parte esencial de su leyenda. La esposa perfecta para la vida perfecta que necesitaba diseñar. Todo era mentira, Galina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. No todo, corrigió el teniente coronel con inesperada delicadeza. Y ahí está el problema. Vladimir realmente se enamoró de ti. Hizo una pausa, observando las reacciones en los rostros de las dos mujeres. Eso no estaba en los planes. Se suponía que debía simular una vida familiar, pero en lugar de eso creó una familia real. Una verdadera segunda familia. Zinaida sollozó suavemente. Dimitri puso su mano sobre su hombro como si intentara contener no solo el cuerpo de su madre, sino también el peso de lo que acababan de escuchar. ¿Pero por qué no podía simplemente divorciarse de mí y casarse con Galina? Preguntó Zinaida con la voz entrecortada. Si necesitabas una nueva identidad. Porque no podía abandonarlos, respondió Tamara Semenovna sacudiendo la cabeza. Él te amaba. Todos ustedes. Y trató como pudo de conciliar dos vidas, la real y la subtitulada. No lo aprobamos, pero era un agente demasiado valioso para reemplazarlo. ¿Y en qué consistió esa operación? Interrumpió Dimitri, mostrando impaciencia en su tono. ¿Qué justificó todo esto? La exoficial se levantó, caminó hacia un gabinete de madera oscura y sacó una carpeta gruesa que le entregó a Dimitri. En el interior documentos organizados con precisión militar, informes, fotografías, extractos bancarios, grabaciones transcritas. 15 años de trabajo para desmantelar un esquema de corrupción en la compra de gas para construcciones públicas. Sobornos, comisiones ilegales, fraude en licitaciones, uso de materiales de baja calidad, desvío de fondos públicos a través de empresas naranjas. Señaló una hoja de cálculo. Vladimir recogió pruebas como un orfebre, cada reunión, cada conversación, cada transferencia bancaria. Todo documentado. Dimitri hojeó los periódicos y silbaba suavemente cuando encontraba los números. Hay miles de millones. 2,8 mil millones de rublos, confirmó Tamara Semyonovna. El daño al Estado. La operación se cerró en febrero de este año. 12 personas fueron arrestadas, incluidos 2 altos funcionarios federales. Miró a los 3. Todo esto gracias al trabajo de tu marido y de tu padre. Galina mentalmente juntó las piezas. Por eso ahora está en una misión. Sí. El teniente coronel asintió. Tras las primeras detenciones aparecieron amenazas contra su vida. Se encuentra en un lugar seguro, bajo protección, hasta que finalicen las pruebas. ¿Y el dinero? Interrumpió Zinaida, con los ojos húmedos. Esos valores los transfirió. ¿De dónde vinieron? No puede ser bonito, ¿verdad? Si puedes, la tranquilizó Tamara Semyonovna. Los agentes encubiertos reciben una remuneración especial, además de bonificaciones por las etapas exitosas de la operación. Todo es oficial, impuestos pagados. El Estado también sufragó los gastos de las 2 residencias. Se consideró parte de los costos operativos. Galina respiró hondo como tratando de asimilar la avalancha de información. ¿Y ahora? Preguntó casi en un susurro. ¿Qué pasa cuando la operación termina definitivamente? El exoficial suspiró mirando por la ventana, donde las sombras de los árboles ya se extendían sobre el patio. Vladimir dejará el servicio activo. Probablemente pasará a trabajar en puestos abiertos, tal vez como instructor en la Academia MVD. Tiene una experiencia invaluable para transmitir a los jóvenes. Hizo una pausa. Por supuesto, solo después de que haya pasado la amenaza a su seguridad. ¿Y qué familia elegirá? La pregunta de Zinaida quedó suspendida en el aire, pesada, como una espada sobre la mesa. Eso no me corresponde a mí decidir, respondió Tamara Semyonovna, sacudiendo la cabeza. Ni siquiera él. Miró a las 2 mujeres.
Creo que esta elección debería ser tomada por ustedes tres. Juntos. El silencio que siguió fue cargado. Afuera, la noche comenzaba a caer, tiñendo el cielo de tonos gris azulados. Las sombras en la calle se alargaron, como si el tiempo mismo se estirara, dándoles espacio para absorberlo todo. No es un delincuente, Galiná rompió el silencio con voz firme. Protegió la ley. Arriesgó su vida por los demás. Sí, asintió Zinaida, secándose los ojos con el dorso de la mano. Siempre supe que Volodia era un buen hombre, pero eso está más allá de todo. Miró a su hijo. ¿Cuándo podremos verlo? Pronto, Tamara Semyonovna sonrió por primera vez desde que llegaron. Me comunicaré con él hoy y le contaré nuestra conversación. Creo que en una semana lo peor habrá pasado. Dependerá del avance de los juicios. Todo este tiempo hemos convivido con el peligro, murmuró Zinaida. Y ni siquiera lo sospechábamos. Porque hizo todo lo que pudo para protegerte, dijo la teniente coronel, con la voz más suave. Durante años equilibró su deber con el amor por sus seres queridos. Pocos pudieron soportar tal presión. Cuando se despidieron en la puerta, la noche ya había caído por completo. Tamara Semyonovna les estrechó la mano a cada uno con su palma fuerte y callosa. Deberían estar orgullosos de él, dijo, mirándolos a los ojos. Muchos delincuentes están tras las rejas gracias a su trabajo. Se salvaron muchas vidas. Ella vaciló. Sé que ahora es difícil aceptar la verdad, pero es un buen hombre. Y os ama a todos a su manera, pero con sinceridad. Regresaron a la parada del autobús en silencio. Cada uno inmerso en sus propios pensamientos, mientras las emociones se entrelazaban como hebras de un ovillo de lana enredado, alivio al descubrir que Vladimir no era un villano, sino un héroe, orgullo por tu valentía, el shock de saber que durante años vivieron al borde de un abismo sin siquiera sospecharlo. Siempre tuve miedo de que mi padre estuviera involucrado en algo malo, Dmitri finalmente rompió el silencio. Esas constantes desapariciones, las conexiones extrañas, los secretos. Y ahora resulta que es un héroe. Un héroe que nos engañó, añadió Zinaida con amargura. Pero engañó para protegernos, reflexionó Galiná, mirando el camino que tenía por delante. Y ahora que sabemos la verdad, podemos decidir cómo seguir adelante. Esto nos libera. El autobús dobló la curva, atravesando la oscuridad con sus faros. Las tres figuras al costado del camino levantaron la mano para hacer una señal. Dentro de cada uno una tormenta de sentimientos, el alivio de saber que Vladimir no era un mal hombre, sino alguien que luchaba por lo correcto, orgullo por tus logros, el asombro de comprobar que durante todos esos años, la sombra del peligro estuvo tan cerca sin que jamás lo sospecharan. Pero sobre todo había una certeza, la verdad, por dolorosa que fuera, siempre sería mejor que la mentira más tupida. Y ahora les correspondía a ellos decidir qué hacer con esta verdad. Porque la historia de aquella insólita familia apenas comenzaba. Los siguientes 7 días se prolongaron como una eternidad. Galiná regresó a su casa en Kaluga, pero el apartamento, que alguna vez fue un refugio acogedor, ahora le parecía extraño, casi hostil. Realizaba gestos cotidianos de forma automática, preparar café, ir a trabajar, regar las violetas en la ventana. Pero su obstinada mente volvía una y otra vez al mismo lugar, a las palabras de Tamara Semyonovna, al rostro de Vladimir en las fotografías, a la doble vida que había compartido sin saberlo. Y el aroma del asado se mezclaba con el sonido de risas e historias que se entrelazaban. Vladimir, ahora con el pelo más plateado y un aire de serenidad que le permitía su trabajo burocrático en la academia, sirvió el vino mientras observaba, con una discreta sonrisa, la escena que tenía delante. Era una imagen que años antes hubiera parecido imposible, Zinaida y Galiná, juntas, discutiendo animadamente sobre los nuevos proyectos de la escuela, Dmitri, con su portátil abierto, mostrando orgulloso los gráficos de su último proyecto de ciberseguridad, y él mismo, ya no un hombre dividido entre dos vidas, sino un padre y compañero presente, finalmente libre de los fantasmas del pasado. La mesa, cubierta con un mantel de lino bordado por Zinaida, regalo de Navidad del año anterior, mostraba los platos que cada uno había contribuido a preparar. Estaba el borsch de Galiná, una receta que había perfeccionado después de meses de intercambiar consejos con su improvisada suegra, el pirog de setas que Dmitri había aprendido a hacer de su abuela materna, y la ensalada Olivier preparada por Vladimir con la precisión de quien, durante años, había medido cada gesto para no dejar huella.
Fue una comida simbólica, como todo lo demás en esa casa, un mosaico de sabores, recuerdos y elecciones que, contra todo pronóstico, se habían fusionado en algo armonioso. Hoy he recibido una invitación para dar una charla en Moscú, anunció Dmitri cerrando su portátil. Sobre el cifrado en los sistemas gubernamentales. Quieren que hable de casos reales, dudó, lanzando una rápida mirada a su padre. Vladimir asintió, entendiendo la duda tácita. Sabes lo que puedes y lo que no puedes revelar. Confío en ti. Y yo, añadió Galina, sirviéndose otra ración de ensalada. Después de todo, si hay alguien que entiende de secretos en esta familia somos nosotros, ¿verdad? Todos rieron, pero fue una risa ligera, sin la sombra de sospecha que antes se cernía sobre palabras como esas. Zinaida, siempre atenta a los detalles, notó que su hijo había evitado mencionar el nombre de la empresa que lo había invitado. No por desconfianza, sino por respeto al pasado que, aunque superado, todavía merecía atención. Por cierto, dijo Vladimir levantando su copa, yo también tengo una noticia. Mi equipo del gimnasio fue seleccionado para desarrollar un nuevo programa de entrenamiento. Trabajaremos con psicología operativa, enseñando a los reclutas cómo lidiar con el peso de misiones largas y las consecuencias de vivir bajo una identidad falsa. Un breve silencio siguió a la declaración. Galina dejó los cubiertos, absorbiendo el significado de aquellas palabras. Era la primera vez que Vladimir hablaba abiertamente sobre ese aspecto de su trabajo, no como algo que debía ocultarse, sino como una experiencia que debía compartirse para proteger a los demás. Esto es importante, murmuró finalmente. Hágales saber que no están solos. Zinaida extendió su mano sobre la mesa, tocando ligeramente la de Galina. Era un gesto que se había vuelto natural entre ellos, un código silencioso de apoyo, forjado en tardes de té y confesiones después de los primeros meses turbulentos bajo el mismo techo. ¿Y la colección de violetas? Preguntó Dmitri, cambiando deliberadamente de tema, como hacían cada vez que el pasado amenazaba con imponerse demasiado al presente. Hemos llegado ya a 50. 49, corrigió Galina sonriendo. Pero mañana pasaré por la floristería. La nueva comadreja, Svetlana, prometió guardarme un ejemplar raro con pétalos degradados. ¿Comadreja? Repitió Vladimir levantando una ceja. Así se presenta ella, explicó Zinaida, riendo. Svetlana, la comadreja de las flores. Dice que tiene olfato para encontrar especies únicas. Bueno, si es una comadreja, mejor no cruzarse en su camino, bromeó Dmitri, imitando un gesto de miedo exagerado. La conversación fluyó con facilidad cuando la noche cayó sobre la casa. Ya no quedaban preguntas sin respuesta, ni miradas furtivas llenas de dudas. Lo que quedaba de las mentiras del pasado eran solo cicatrices, e incluso estas, con el tiempo, se habían convertido en parte de la historia que los unía. Cuando sirvieron el postre, un medovic hecho por Zinaida, con capas tan perfectas que parecían obra de un pastelero profesional, Vladimir se levantó y se dirigió al estante. Regresó con una caja de madera oscura, desgastada por el tiempo. Encontré esto hoy, organizando mis cosas en el gimnasio, dijo abriéndolo con cuidado. En el interior, sobre un forro de terciopelo verde, reposaban dos sencillos anillos, una medalla con la insignia de un servicio secreto desactivado décadas atrás y una fotografía amarillenta, un joven Vladimir, sonriente, uniformado, junto a dos hombres que Galina y Zinaida no reconocieron. Son mis compañeros de la primera misión, explicó pasando el dedo por el cristal. Uno murió en el campo. El otro desapareció. Nunca supimos si desertó o fue capturado. ¿Has guardado esto todo este tiempo? Preguntó Galina con voz suave. No por nostalgia, respondió Vladimir. Sino porque a veces necesitamos recordar por qué tomamos ciertas decisiones. Incluso los dolorosos. Zinaida tomó la fotografía observando los rostros congelados en el tiempo. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos con estos recuerdos? Vladimir cerró la caja, pero no la guardó. Lo dejó sobre la mesa, entre platos y vasos. Ahora son parte de nosotros. Como todo lo demás. Miró a cada uno de ellos, uno por uno. Lo importante es que hoy no tenemos nada que ocultar. Ni el uno del otro, ni el de nosotros mismos. Dmitri levantó su copa. A la verdad. Incluso cuando llega tarde. Segunda oportunidad, corrigió Zinaida,
acercando su vaso al de su hijo. Galina sonrió, sus ojos brillaban a la luz de las velas. A la familia. En todas sus formas. Y cuando los vasos se encontraron en el aire, el sonido cristalino resonó por la habitación como una promesa, que de ahora en adelante, cada nuevo día sería vivido no a la sombra de un secreto, sino a la luz a veces dura, a veces tierna de lo que habían elegido ser. Juntos. Cuarteto o con amigos, pasaban la noche hablando de todo y de nada, sin pelos en la lengua, sin dejar nada por decir. Era extraño, comentó una vez Galina, observando la violeta que florecía en la ventana, como el simple hecho de replantar una plántula podía transformar una vida entera. Y al final, para mejor. Porque la verdad, cuando finalmente encuentra suelo fértil, crece como una raíz profunda. Ya no hay lugar para lo que fue enterrado, solo para lo que decidieron regar. ¿Y tú, lector? ¿Qué pensarías del gesto de Vladimir si lo encontraras en la mesa de un café, con las manos todavía temblando de culpa y alivio? Después de todo, habían tomado todos la decisión correcta al desenterrar el pasado, o algunas heridas deberían permanecer cubiertas por la tierra del tiempo. Deja tus pensamientos en los comentarios. Si esta historia tocó algo en ti, ya sea el recuerdo de un secreto tuyo o la esperanza de que también sea posible replantar, márcalo con un simple gesto, un me gusta, un compartir, como quien transmite una semilla. Para nosotros cada una de tus palabras es un hilo que teje nuevas narrativas. No dejes de suscribirte al canal, allí, entre líneas de lo ya contado, encontrarás todo un jardín de historias esperando tu luz. Y recuerda, lo mejor está por llegar. Nos vemos pronto con mucha salud y un corazón alegre. Porque al final, son las elecciones, no los silencios las que nos definen.